Bueno, jóvenes, iniciamos grabación de nuevo. Les voy a compartir pantalla. Gracias por volverse a conectar. Y acá entonces vamos a trabajar el material de estudio. En el material de estudio vamos a visualizar el pasado simple. Entonces por acá habíamos visto por acá algo, cardinal, ordinal numbers. A ver, ¿qué pasó? Listo, y vamos a tener este acá a la mano. Entonces, vamos a hablar de past simple or simple past. Lo utilizamos para hablar de eventos en el pasado. Events that happened in the past. Eventos que pasaron. ¿Listo? Estados que ya finalizaron. Finished states. Y recuerden que necesitamos también un time expressions y que esas expresiones de tiempo son ayer, yesterday, an hour ago, hace una hora. Yo también puedo decir 15 minutes ago, a minute ago, para decir hace una hora. Last month, last year. Estas son algunas expresiones de tiempo que vamos a usar para utilizar el pasado simple. Acá tenemos algunos ejemplos. A past event could be one that happened in the past or a repeated thing. Algo que ocurrió en el pasado o algo que se repitió. I stopped at a zebra crossing. ¿Cierto? Paré en el cruce, en la cebra. We carried on with the test. Nosotros continuamos hablando en pasado con la prueba. We played tennis every day in August. ¿Ven que esto fue una acción repetida? En mis pasadas vacaciones, I played tennis every day. ¿Sí? I stayed our situation. We stayed at my grandparents' house last summer. El último verano nos quedamos en la casa de los abuelos. ¿Cómo formamos el pasado? El pasado, recuerden que tenemos verbos. Regular verbs. Los verbos regulares simplemente le añadimos el ed. O está irregular verbs. Irregular verbs no siguen una regla, son diferentes. Aunque uno los puede agrupar y más o menos encuentra que sí siguen como algunas reglas. Sin embargo, esa lista, simplemente lo que hay que hacer es descargar la lista Lists of irregular verbs. En PDF la descargan, la tienen a la mano, en los diccionarios físicos la traen. Listo, vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, acá tenemos la forma, algunos ejemplos. Start, started. Kill, killed. Jump, jumped. Acá tenemos otros ejemplos. Agree, agreed. Acá el este termina en E. No le tengo que poner la ED, ya tiene la E. Le pongo simplemente la D. Like, liked. Escape,
escape. Estos verbos, recuerden que hay unos verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, que son monosílabos. Consonante, vocal, consonante. Se le dobla la última consonante. Entonces yo digo stop, stopped. Plant, plant. Y eso ocurre cuando yo tengo estos verbos que son consonante, vocal, consonante, como en el caso que aparece ahí, pues sí van a ver que con algunas palabras, cuando veamos en una de las actividades, vamos a ver superlativos y comparativos. Entonces, cuando vayamos a formar el comparativo del superlativo, si la palabra, el adjetivo, finalizan en consonante, vocal, consonante, yo voy a tener que duplicar la última consonante para poder añadirle esa terminación. Entonces esta ed es como si fuera la terminación del verbo. Entonces yo simplemente stop, consonante, vocal, consonante, duplico la P para poderle añadir la ed. ¿Sí? Plan, duplico la N para poder añadir la ed. Lo mismo si yo lo fuera a hacer con ing. Stop him. Aunque este verbo pues no se usa ni ing. Pero este sí. Planning. Para poner ing yo tengo que colocarle la otra n. Planning. Y van a ver, yo le vuelvo a explicar esto con los adjetivos comparativos y superlativos. Porque son como reglas ortográficas que no solamente suceden para los verbos, sino para todas las palabras que terminan en consonante, vocal, consonante. Si el verbo termina en una I, hay que identificar si esa I es vocal o si esa I es una consonante. El ejemplo que yo siempre les pongo es Mayerly, Lady, Yuka, Yamile. Entonces acá en Mayerly tenemos que esta Y es una consonante, es una Y, y que esta es una Y. ¿Por qué? Porque acá está acompañando una vocal. ¿Por qué? Porque acá está acompañando una consonante. Lady, acá es una vocal, está siendo acompañada por una consonante. Yuka, en you, estoy acompañando una vocal, por lo tanto es una Y. Yamil es una Y. Entonces, dependiendo si es una I o una Y, yo le coloco la terminación. Entonces, acá, try. Este try es una Y. Simplemente lo que hago es que cambio esa I por la I latina y le pongo la ed. Es decir, que a mí el verbo me queda tried. ¿Sí? Carry, carried. Y acá, cuando esta es una consonante, en este caso está acompañando una vocal, es una consonante, simplemente le pongo la ed. ¿Ven la diferencia? Cuando es vocal la cambio por la otra vocal y le pongo la ed. Cuando es consonante no me preocupo y le pongo la ed. Estos son cómo se pronuncian los verbos en pasado. Como ustedes van a hacer una pequeña grabación, ¿cierto? My last vacation no, sino memorable moments. Entonces hay que saber
si, por ejemplo, en el caso de arrive, vamos a mirar. Hay que saber si el verbo termina en una consonante. Entonces acá sí va para los dos. No importa si es así, va para regular verbs. Entonces, arrive, arrive, termina en un sonido, ¿cierto? Usted se toca las cuerdas vocales y usted se da cuenta que vibra las cuerdas vocales porque es un sonido sonoro. En el caso de fail, en el caso de, por ejemplo, ask, termina un sonido y cuando usted se toca las cuerdas vocales, no vibra. Es un sonido que no vibra. Y está wanted, wanted, ya lo vamos a ver. Entonces, cuando el verbo termina en un sonido que vibra, esta D se pronuncia como D. Entonces yo digo arrive, arrive, arrive con V, arrive. Suena como D. Arrive, arrived. Fail, failed. Agree, agreed. Los sonidos que nos suenan, pues los sonidos que no vibran, como en este caso, el sonido k, el sonido s y el sonido p. ¿Sí? Esos tres sonidos. Entonces esta D me va a sonar como una T. Y yo digo, es como si yo colocara una T acá. Este as me va a sonar como as. Me va a sonar así. Asked, 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 crossed, crossed. Diferente al sonido d, 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 que es sonoro, que vibra. Este no vibra, este es seco. Stop, stopped, stop, stopped. Y cuando el verbo termina en T y en D, este me va a sonar como una ID. Entonces, por ejemplo, want terminó en T. Entonces, al ponerle la ED, suena como teeth. Want, teeth. Esto es como suena, no es como se escribe, sino como suena, como les estoy colocando acá. ¿Cómo se escribe? Es want, wanted. Want en presente, wanted en pasado. Así suena, wanted. Decide, decided. Start, started. ¿Listo? Esta es una pequeña pronunciación. Y acá vamos a ver la conjugación, cómo se conjuga, cómo se hacen las oraciones en pasado simple. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No hay preguntas por ahora, listo. Entonces vamos a ir a esta explicación. Entonces acá tenemos el pasado simple, lo que les venía diciendo con los verbos regulares, simplemente se le añade ld, play, played, walk, walked, study, studied. Acá es una I, entonces la cambio por la otra y le pongo la ed. Los irregulares, voy a buscar la lista de verbos irregulares. ¿Dónde vengo?
vengo a Google y le digo irregular verb list y puedo buscarla en PDF directamente y ahí me sale para descargarla, para tenerla a la mano, para estudiarla. La mejor forma de estudiarla en mis épocas era haciendo planas y no sigue siendo un error. No sigue siendo un error porque es la forma de practicar, de poner a funcionar el cerebro con la mano. Entonces se crea una memoria. Diferente a simplemente si yo la compro, yo la copio, ¿cierto? Yo estoy hablando de que yo volé, entonces, simplemente copio, pego, la acomodo en mi texto y yo digo, sí, y yo volé en mis pasadas vacaciones, volé un helicóptero. ¿Sí? No, es diferente a si yo las copio, yo digo, ok, fly, el pasado es flew. El participio pasado es flown. Y ahí estoy creando una sinapsis, una red neuronal. Cosa que cuando yo lea en un texto esto, yo ya sé que esto, están hablando de que voló. Listo. Entonces no sigue siendo arcaico hacer listas de verbos y listas de vocabulario. Así tengamos todas las herramientas que tengamos. Entonces tenemos acá algunos: go, went, gone, ring, run, run, make, made, made, make, made, made. ¿Cómo hacemos las oraciones afirmativas? Es sencilla, simplemente tener el sujeto. Recuerden que yo siempre les insisto, los bebés aprenden a hablar primero. Entonces vamos a ver con affirmative primero. Affirmative sentences. Empiezan a hablar con sonidos los bebés. Empiezan a generar sonidos, ¿cierto? Hasta que finalmente le sale el ma, le sale el pa. Primero es como la da o va. Utilizan mucho estos sonidos, va, da, y ya empiezan a identificarlos. Ma, ta, pa, tata. ¿Dónde escribí yo tata? ¿Cierto? Y ya después empiezan eso. Entonces cuando dice tata, ya después puede decir papá, después puede decir mamá. Después de que el bebé hace todo este recorrido, identificar sonidos, identificar sílabas, estas son sílabas, luego pequeñas palabras, luego palabras que tienen como significado, ¿cierto? Significa muchas cosas, pero ya después podía hablar de acciones como chichi, como popó, ¿sí? Ahí ya está hablando de acciones como hambre o comida, ¿cierto? Y luego, más adelante en ese desarrollo, ya puede empezar a estructurar. Ya puede empezar a estructurar oraciones. Nosotros hablamos con oraciones y esas oraciones tienen un sujeto, tienen un verbo y tienen un complemento. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros sigamos esta estructura al hablar. A veces me dicen, ok, entonces, on my last vacation, y no me pone el sujeto, sino went to, no, ahí está mala. Ahí tiene que ponerle el sujeto. I went to, habló de una cosa, luego le puso la coma o el punto. I played
es importante que siempre haya el sujeto. El verbo debe ir en pasado. Entonces ya sabemos si el verbo es regular, le ponemos ed. Si el verbo es irregular, lo busco en la lista de verbos irregulares y miro cómo se escribe el pasado de ese verbo. ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer la negativa? La oración negativa, o sea, para decir algo que no hice, aunque yo no les exijo en estas actividades que utilicen negative sentences, pero pueden practicar. Entonces, si yo puedo decir I did not para negar en inglés, en el pasado yo utilizo el auxiliar did. I did not go. Y acá, aunque en el presente yo utilizo el verbo en pasado, I went to, yo fui a, yo no fui. Acá utilizo el verbo en su forma natural, o sea, como si fuera a utilizarlo en presente, como aparece en el diccionario, su forma base, porque estoy utilizando el auxiliar. Entonces, I did not go to Cancún. ¿Sí? Y la interrogativa es con el did. Did you go to Cartagena? Entonces acá tenemos un pequeño resumen. Tenemos para los regulares o para los irregulares, tenemos lo mismo. Con todos los sujetos, con I, con you, he, she, it, we, they, voy a utilizar para negar didn't. I didn't play football yesterday. He didn't go to the cinema last night. ¿Listo? Y acá tenemos lo mismo la interrogativa, con el did adelante, el sujeto, el verbo en su forma base. Did you play football yesterday? Did you go to the cinema last night? Pues vea que son no es difícil. Y acá tenemos como para finalizar algunos ejemplos. I took a taxi to the airport. Este es irregular. That was when we spoke. Spoke. One person gave me his last bar of chocolate. Acá gave es el pasado del verbo give. What did you do all day in the airport? ¿Qué hiciste durante todo el día en el aeropuerto? Did you have enough food? ¿Tenías suficiente comida? We didn't think you will get home in time for your birthday. ¿Cierto? Creímos en pasado que no llegarías a casa a tiempo para tu cumpleaños. It was horrible, there wasn't any food. Acá tenemos el verbo to be. Acá tenemos una pequeña lista de verbos irregulares. Esta es la que yo les digo que por favor practiquen. Bueno, esto es importante. Estas reglas que acabamos de ver son reglas para todos los verbos, excepto el verbo to be. Recuerden que el verbo to be es un verbo especial. Es un verbo que se niega a sí mismo, que es auxiliar de sí mismo. Entonces, ustedes conocen que el verbo to be en presente es is, es are, es am. Y que en pasado tenemos dos versiones, dos formas de was and were. Que yo utilizo was con I, con you, con they, con we. Yo digo I was. Perdón, acá metí unos que no eran. Corrijo, con I, con she, con he, con it. Los estaba combinando mal.
Listo, entonces yo digo, I was, she was, he was, it was. Y los otros, es decir, los que estaba colocando inicialmente, we, you, and they, esos son con were. Entonces, we were, you were, they were. Y que la forma de negarlo, la negativa es simplemente colocándole not. Ahí no utilizo el did, el auxiliar no, porque estamos hablando del verbo to be. Y el verbo to be es diferente. Es un verbo especial, es el primer verbo que se aprende. Algunos de los más complicados, por lo menos, pues no sé por qué a los latinos nos da tanta brega este verbo, cuando realmente es muy sencillo, es mucho más sencillo que en español. Y simplemente que para preguntar, entonces, were you, were, como cuando yo pregunto, ¿cuándo naciste? ¿Dónde? Where you born? ¿Cierto? ¿Dónde naciste? Este es el verbo to be. Porque la expresión verbal es be born, para decir nacer. Entonces, ¿dónde o cuándo? En la actividad de memorable moments. ¿Sí? Listo, jóvenes. Ese es el material de estudio. El resumen del material de estudio. Ustedes se encuentran aquí mismo también, vea la conjugación del verbo to be, was, were, sus formas negativas, las formas interrogativas. Were you at school? Was she your French teacher? Algunos ejemplos. También encuentran la expresión de los años, ¿cierto? Lo que les decía al inicio, expresiones temporales. In, yo utilizo in, por ejemplo, 1983, in 2004. Lo que les decía al inicio, que utilizamos acá los ordinales. La forma de pronunciarlo, the 7th of March 1600. Para expresar, por ejemplo, cuándo nací. I was born on. ¿Sí? Si voy a decir simplemente el año o el mes, utilizo in. Entonces, por favor, estudien este material. Es un material muy bueno, muy completo. Y acá tienen algunos ejemplos de cómo, algunos ejemplos de cómo formar el pasado que ya les expliqué. Y al final siempre encuentran unos ejercicios. Realicen esos ejercicios. Vean en memorable moments. La actividad que yo les pongo. When were you born? When did you start school? When did you finish school? La forma de contestarlos. Expresiones. Finish school, start school, be born, get married, get a job, have children. Acá están en infinitivo. Yo ya tendría que I finished con ed school. I started school. Y yo de todas formas se los pongo en la actividad, que de tal forma que sea completar con su información y que no se pierdan mucho en esa estructura pasada. Entonces, por favor, revisen ese material. Vean que acá encuentran la de las vacaciones, la de viajar a través de los diferentes medios, actividades que uno hace en vacaciones, ¿cierto? Y algunas expresiones. Encuentra la contextualización y los ejercicios de práctica. ¿Tienen alguna duda o inquietud? La mejor forma de aprender la pronunciación es escuchando mucho inglés.
a ustedes les dicen, bueno, escuchen música en inglés, es lo mejor. La otra es hacer este ejercicio de buscar la pronunciación de las palabras. Por eso les dicen, bueno, la mejor forma es escuche música en inglés. Y el cerebro va identificando, ya cuando usted lo lee, yo he visto esta palabra. Friends, usted dice friends, no, yo nunca he escuchado eso, friends, ¿sí? Y hacer estos ejercicios que además tienen su pronunciación, porque recuerden que cuando ustedes vienen al material, en el material encuentran la versión interactiva. Entonces en la versión multimedia ustedes encuentran la pronunciación de la mayoría de esos textos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada esta videoconferencia. Les doy gracias por su participación. Gracias Juan Esteban, Angie Montoya, Daniel, Esteban Cordero, Juan Esteban Osorio, Luis Morales, Silvestre y Jorledis. Que tengan un feliz día.